armada va a pegar en la gente, puede decir, oye, qué loco, se metieron en una cosa de re grosa, ¿entendés? Es decir, sale de dos pibes que están tomando mate y entonces canta como Palito Ortega una canción que dice, Fari y Montonero son nuestros compañeros. Digamos, eso generalmente si vos lo contás a cualquiera genera una gracia. Bueno, pero justamente está en un lugar inverosímil. Después hay una lectura que se hace de eso que también, y no es por corrernos, nos supera en el buen sentido, y también es importante porque me parece que el recorrido más noble que puede tener algo que uno hace es que tenga una propia lectura también en el espectador, que para eso está. Digamos, eso es la intencionalidad que nosotros tenemos cuando hacemos algo ligado al humor. En televisión ha pasado también que hay programas de humor cuya lógica es la persona viene cansada y necesita algo rápido para digerir, y entonces le anticipan inclusive el remate, que es lo peor que se puede hacer, ¿no? Esto por alguien de televisión que nos ha acusado a nosotros de no tener remate, y creo que es peor que vos ya sepas el remate de lo que va a venir, digamos, porque digo, la sorpresa y lo inverosímil es lo que finalmente te genera tanta gracia. Por eso digo que el humor no deja de ser una desmitificación de lo cotidiano, o esto que hablaba de la desmitificación de la estafa. ¿Cuál es la estafa? Lo que vos hablabas del poder real, digo, el poder con el que tenés que negociar, que son desde los grandes medios, las grandes estructuras jerárquicas, la religión como estructura jerárquica, como partido político, que lo es. Digo, contra eso uno se revela y molesta, como decía vos, porque la burla es contundente. La burla es, vos me estás estafando y yo estoy del otro lado. Pero aparte me parece que ustedes se metieron... Gracias, chicos. Que ustedes se metieron con temas que hasta este momento estaban como sacralizados. Eran como temas intocables, y nombres y personajes intocables. Es probable porque hubo muerte, porque corrió muerte, porque corrió sangre, y porque también el humor relata lo trágico, siempre, para mí, que es una opinión personal. Sí. Por eso hay tanto chiste sobre la muerte. Uno con el humor no hace más que confrontar sus propios miedos, ¿entendés? Y en el fondo uno es inmortal haciendo humor, porque uno se refiere a eso que sabe que es una tragedia que te va a fagocitar así, que es la idea de la finitud, la idea del sinsentido, de un montón de cosas que están relatadas en el humor. Bueno. Sí, yo